Sé que tratas de permanecer. Es una lucha que seguimos juntos, unidos. Sé que piensas que muy lejos estás, pero fuerte eres en fe. No pierdas la fe. Espera, no la dejes. Espera, no la dejes. Espera, solo camina. No apresures tus pasos, no temas, confía. Sigue mi luz en las sombras, yo te protegeré. A veces sufrirá. Solo recuerda que tienes la fuerza, mi fuerza. Lucha, no pienses más. Lucha, no pienses más. Espera, solo cuando la noche se acerque, no mires hacia atrás, no temas más, no es el final, no es el final, yo te protegeré. Cuando la noche se acerque, no mires hacia atrás, no temas más, no es el final, no es el final, yo te protegeré. Yo te protegeré. Yo te protegeré. Muy buenos días, amadas familias. Dios sea bendiciéndolos hoy, 12 de marzo, en este día tan especial, un día muy hermoso que Dios nos ha dado, un amanecer muy especial que Dios nos va a dar. Y quiero invitarlos en esta hermosa manera que comencemos como siempre dándole gracias a Dios, entregándole este tiempo a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido grande, porque tenemos un Dios majestuoso, un Dios poderoso. Y quiero invitarte que en esta hermosa mañana
tengas a tu mano tu Biblia y lo más importante, un corazón dispuesto para recibir ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de aliento que necesitamos constantemente de parte de Él. Entonces vamos a orar, vamos a entregar este momento a Dios, vamos a entregar este momento en nuestro corazón, en esta hermosa mañana a Dios. Quiero invitarte que cerremos nuestros ojos y comencemos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque grandes son tus misericordias cada mañana, Señor. Porque podemos entender que cada día, Señor, es una oportunidad para acercarnos más a ti, para conocerte, para vivir la palabra de Dios, Señor, para manifestar al mundo tu inmenso amor a través de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, ser esa luz, Señor, que tú alumbres, Señor, la humanidad por medio de nuestra manera de vivir, de hablar, de expresarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ante los dardos del enemigo, ante las situaciones de este mundo, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú nos des fuerzas para avanzar, Señor. Que tú seas trayendo aliento al cansado, al agotado, al decaído, al que ha perdido la esperanza, Señor, que pueda entender que hay un Dios de esperanza, un Dios de amor, un Dios que fortalece y da fuerzas a aquel que está cansado. Habrá momentos en los cuales no podremos ni caminar, no podremos ni dormir, a veces no podremos ni trabajar tranquilos, pero cuando nos acercamos a ti, tú nos das fuerza, Señor. Cuando leemos tu palabra, tú nos das aliento, Señor. Hoy te pido por aquellos que hoy están cansados, Señor, hoy están agobiados, Señor, y tienen situaciones difíciles en su vida, Señor, en su economía, en su salud, Señor, en muchos aspectos, Señor, de su entorno, Señor. Y te pido, Padre Celestial, Señor, que tú hagas algo especial en sus vidas, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia y tú les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú les des ese gozo, esa alegría que es la expresión de tu inmenso amor hacia nuestras vidas, es entender que vivimos para ti y confiamos en ti, Señor. Hoy te entregamos nuestros corazones, Señor, y disponemos nuestra vida en obediencia a ti, Señor. Pedimos que quites de nuestro corazón todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, todo razonamiento, toda crítica, todo aquello que nos hace alejarnos de tu palabra, Señor. Nos hace alejarnos de tu presencia, Señor. Y te pedimos, hermoso Dios, amado Dios, que Jesús brille en nuestros corazones, Señor. Que tú seas abrazándonos, ayudándonos, levantándonos, Señor, y fortaleciéndonos, Señor. Dándonos el corazón, un corazón genuino, un corazón obediente a tu palabra, un corazón sensible a tu voz, un corazón enseñable, Señor, un corazón humilde, un corazón que retiene tu palabra y la pone por práctica, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta hermosa mañana podamos sentir tu presencia, Señor. Podamos sentir que no estamos solos en este mundo, sino que tú estás alrededor de nosotros, Señor. Que tú estás dentro de nosotros, que tú nos guías y nos tomas de tu mano, Señor, y nos llevas por lugares seguros, que aún en medio de adversidades, dificultades, tú estás ahí diciéndonos, dale, se puede, porque tu presencia es hermosa, tu presencia es dirección, tu presencia, Señor, fortalece nuestra alma, nuestro ser, Señor. Hoy, Señor, en esta mañana, Señor, queremos conocerte, queremos entender, Señor, tu poder, Señor, tu dirección, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor, y menguar, Señor, a nuestra carne, a nuestros deseos egoístas o pensamientos que no vienen de ti, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a ser hombres y mujeres del reino que oran, que interceden, que claman por este mundo, por esta nación, por nuestros hijos, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú guardas nuestros pequeños, que tú guardas nuestros hijos, que tú guardas nuestros padres, Señor, que toda nuestra familia está en el huequito de tu mano, Señor, porque hoy hay un hombre y una mujer que oran apasionadamente y claman a ti, Señor, y confían de que tú, Señor, estás haciendo la obra en ellos, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, que ayudes, Señor, a transformar nuestra manera de vivir y de hablar, de expresarnos, Señor, para poder también transformar la vida de muchos por medio de nuestro testimonio, por medio de la evidencia de que tú vives en nosotros, Señor. Te queremos entregar esta mañana a aquellas familias que están viviendo dificultades, no solo en Colombia, Señor,
sino aquellos que están en otras naciones, Señor, en aquella situación que se vive en Europa, Señor, aquellos niños, aquellos padres, aquellos papitos, mamitas que están viviendo dificultades, aquellos que han perdido un ser querido por culpa de la guerra, por culpa de esas situaciones, Señor. Y te pido, Señor, que tú traigas paz en medio de esa situación, aunque tu palabra nos enseña que esto se vivirá en los últimos tiempos y muchas cosas aún peores, Señor. Pero sabemos que tú guardas a los que te buscan, Señor, que tú guardas y cuidas a aquellos que están cerca a ti, Señor. Que en medio de esto seremos probados, Señor, y es ahí donde tu presencia, Señor, levantará y afirmará nuestro corazón más en ti, Señor. Nos da un reflejo de entender que se acercan los últimos tiempos y debemos buscarte aún con más devoción, aún con más entrega, Señor, con más ahínco, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú tomes el control, que tú seas tomando el control de nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Que todo aquello que se está viviendo en otros países, como también nuestro país, sea un ejemplo de entender que debemos acercarnos y aferrarnos más a ti, Señor. Te pido también, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, para que tu pueblo sea un pueblo consciente de la decisión que van a tomar en las urnas este domingo, Señor. Que realmente tomen a conciencia, Señor, voten a conciencia, Señor. Que seamos personas responsables en estudiar, en analizar, en investigar, Señor, por quién debemos votar, Señor. Pero también entendiendo los principios que tú nos has enseñado en tu palabra y cómo hacerlo, Señor. Te pido, Señor, que tú les des dirección a cada uno, Señor. Cada uno ya es maduro, cada uno conoce tu palabra, cada uno lleva un tiempo, Señor, en tu evangelio, Señor. Te pido que tú les des dirección, Señor, y que tomen esta decisión a conciencia, Señor, teniendo en claro que tú eres fiel, Señor, que tú eres grande, que tú tienes el control sobre nuestro país, Señor, pero nos da la oportunidad también de escoger y elegir, Señor. Te pedimos, Señor, guíanos, Señor, danos sabiduría y dirección, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, que están hospitalizadas, Señor, que tú traigas a ellos fortaleza, Señor, que tú traigas aliento, Señor, que tú les des dirección, que en medio de aquella cirugía, aquella operación, tú estés, Señor, tus manos estén en medio de esa operación, Señor, tu presencia esté, Señor. Tú coloques los mejores médicos especialistas, Señor, la mejor medicina, el mejor lugar para operar, Señor. Pero que tú estés en medio de esa sala trayendo esperanza y confianza a aquel que está herido, lastimado, Señor. Te pedimos por aquellos que tienen una herida, no física, sino en el alma, Señor, por aquellos jóvenes que tienen preocupaciones, ansiedades, Señor, tienen toda la vida por delante, pero hay un dolor en sus corazones, en su alma, que solo tú puedes llenar, solo tú puedes restaurar, fortalecer y animar, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuestros corazones y te pedimos, Señor, que levantes padres responsables para orar por sus hijos, para entregar más su corazón a ti, Señor. No desfalleciendo, sino creyendo que tú estás haciendo la obra en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, y no me canso de agradecerte y decirte cuán agradecido estoy por todo lo que tú haces y has hecho en nuestras vidas, Señor, que todo lo que tú estás haciendo ya y lo que harás, Señor, que es hermoso, es grande, es fiel, Señor. Gracias por aquel momento, Señor, de lo que tú has hecho, Señor Padre Celestial, Señor, ya en medio de la cruz, Señor, que ha sido un momento muy especial lo que hiciste, Señor, ahí. Derramaste, Señor, tu sangre por nuestros pecados, Señor, y nos diste vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, más familias, espero que este momento sea un momento muy especial en el cual hayamos orado, le hayamos entregado este momento a Dios, un momento muy especial en el cual entregamos a Dios nuestro corazón, oramos por nuestras familias. Yo creo que levantarse en la madrugada es algo muy especial porque lo levantamos y sabemos que si hay situaciones, al terminar será un día diferente porque hemos entregado todo a Dios y sabemos que Él escucha nuestra oración, Él atiende nuestra oración y Él está con nosotros. Y quiero invitarlos hoy a que vayamos a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 16 y saludamos a aquellos que están conectados hoy, a Jorgito, a Nicolás, un saludito, a Humberto, a Adriana, saludamos también a Gloria Sánchez, a Glorita Giraldo, saludamos a Ruth, a Guillermito, saludamos a Andrés Gutiérrez Cárdenas, saludamos, perdón que me están pidiendo por acá el enlace para escuchar el mensaje hoy.
Saludamos a cada familia que hoy nos está viendo. Saludamos también a Guillermito, a Andrés, saludes a tu esposita, a Pipe. Y tenemos hoy un mensaje muy especial de parte de Dios para cada uno de los que estamos hoy conectados. Y vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 16, verso 1 al 15. Y vamos a hablar de la autoridad de Dios. Van a haber varios pasajes que vamos a leerlos no secuencialmente, porque el tema del 16, del 1 al 15 es variable. Recordemos que los proverbios son mensajes o palabras de Dios para cada día o para cada situación que enfrentamos. Entonces, quiero invitarte a que podamos meditar en ellos. Saludamos también a Alejandra, cuñadita que se conectó, a cada familia que se está conectando en esta hermosa mañana. Entonces vamos al libro de Proverbios capítulo 16, verso del 1 al 15. Vamos a hablar sobre la autoridad de Dios. Y recordemos que hay algo muy especial e importante, es que amamos a Dios y queremos a Dios, pero vemos también el reflejo de amor a Dios y de amar a Dios es vivir bajo el señorío de Dios, porque a veces decimos Él es nuestro Señor y Salvador, pero más lo vemos como Salvador. En momentos difíciles corremos hacia Él. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo como el señorío, como hijos de Él, como obedientes a Él? Entonces es muy importante eso. Sí, a veces caemos en el error que solamente lo buscamos en momentos difíciles, pero Dios quiere que lo busquemos constantemente, en las buenas, en las malas, en todo momento. Y Proverbios 16, 1 al 15 dice lo siguiente. El verso 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El verso 3 dice, acá me paso el 3 porque es sobre el mismo tema, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces vemos en el primer versículo que dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otra versión o en más claridad podríamos decir que el Señor dice, podemos hacer nuestros propios planes, tú puedes hacer los planes que tú quieras, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y muchas veces queremos tomar nuestras decisiones, queremos hacer cosas y planes y decimos voy a hacer aquello y uno se mete en una imaginación, en un mundo que no, uy, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero a veces no sale, porque no es lo que Dios quiere para nuestra vida, no es la respuesta correcta, no es el camino correcto y a veces Dios cambia esos planes por amor a nosotros y nos da realmente lo que realmente puede guardar nuestra vida. Puede traer seguridad, puede traer tranquilidad, puede traer beneficios. Porque Él conoce todo y Él tiene una perspectiva más amplia del futuro, de lo que está a nuestro alrededor, de lo que vamos a vivir, cosa que nosotros no. Entonces es muy importante tener algo que si vamos a vivir bajo el señorío de Dios, vamos a vivir bajo el poder de Dios, bajo el reino de Dios, debemos entender que toda actitud que tengamos, cada deseo que tengamos, pedirle a Dios, Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad hacer este nuevo proyecto, este nuevo negocio, este viaje, Señor. Señor, no quiero equivocarme, no quiero ser egoísta en mis deseos, pero te pido, Señor, que se haga primeramente tu voluntad. Entonces uno se acerca con esa obediencia y ese respeto a Dios, entendiendo que Él es el que reina en nuestro corazón, que de Él es el poder, de Él es la gloria. El verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Entonces volvemos al mismo tema y es el señorío, es entregarle a Dios todas nuestras obras, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y muchas veces se acercan a nosotros familias que de pronto van a emprender un negocio o tienen un proyecto, una situación. Y yo siempre les digo, hagan una lista. O sea, yo la hago también en decisiones de la iglesia. Hagan una lista y pídanle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Hacer esto o hacer lo segundo, lo tercero, lo cuarto, tú colocas, pero primero como colocas con ese respeto, Señor, tú eres grande, eres poderoso, Señor, revélame, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el plan para mi vida? ¿Cuál es el mejor proyecto que tú tienes para mi vida? Y eso es encomendarle a Dios y darle el señorío total a Dios de nuestra vida. El verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, lo que dice ahorita, pon todo lo que hagas en manos de quién? Del Señor. Pon todo en manos del Señor. El verso 9 dice,
El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina realmente cuáles son los pasos que tenemos que dar. Hace un tiempo visitaba una familia y es una historia bonita, son esas historias de amor que uno ve me contaban la historia de cómo se conocieron. Siempre hacemos esas preguntas cuando hacemos visitas o compartimos con parejas. ¿Cómo fue esa historia de amor? Y recuerdo que una de ellas me contaba que el chico tenía planes de viajar al extranjero, que tenía todo listo, todo organizado, que un amigo que no tenía casi papel, no tenía nada, de una le dieron la aprobación para viajar, para todo, y él ya tenía pues la capacidad económica, tenía la visa, bueno, tenía todo listo, hasta paga la universidad, todo proyectado, todo listo, pero no se dieron las cosas. No se dio el viaje, se explicaba, pero ¿por qué no se dieron? No se dieron, y entendía por qué no se daban las cosas. Y era porque Dios tenía un plan con la esposa que hoy en día, con la chica que hoy en día es su esposa, la mujer que hoy en día es su esposa, y tiene unos hijos muy hermosos, tiene una familia muy linda, y es eso. Entonces, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. En otra versión, perdón, dice, podemos hacer nuestros planes, perdón, pero el Señor determina nuestros pasos. Y él tenía un propósito no con él en el extranjero, sino con él aquí en Colombia, con su esposa. Y así son muchas de las situaciones que podemos eh, vivir en nuestra vida. Podemos hacer muchos planes, pero realmente cuando Él tiene un propósito contigo, Él puede cambiar esos planes, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos en esta palabra? En esos pasajes podemos ver cómo es Dios. Él es quien tiene todo el poder sobre mí y sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre tus decisiones. Por más que tú planees cosas, Dios es quien realiza sus cosas a su manera. Y debemos esperar que se realice su voluntad aun cuando esa no sea la nuestra. Eso es muy importante, porque lo que Él decide es lo mejor para nuestras vidas. Y te quiero preguntar, ¿estás encaprichado con tu propia voluntad? Con un anhelo, con un deseo, es que yo quiero esto, y a veces oramos y peleamos con Dios por algo, sin a veces entender que lo que deseamos puede que no sea la voluntad de Dios. Y Dios tiene algo mejor para nosotros. Es muy importante que te hagas esa pregunta, porque a veces queremos esto, queremos aquello y peleamos con Dios por algo y sin entender que Dios en su poderío, en su misericordia, nos está cuidando de algo que puede ser nuestra ruina, puede ser algo muy bueno, una decisión muy linda, aparentemente el negocio, el mejor proyecto, la mejor persona, el mejor lugar para emprender un nuevo viaje, no sé, tú sabrás. Pero en sí hay algo que es oculto, algo que te puede lastimar, algo que te puede herir, alejar del propósito de Dios, que es bendición para nosotros. En el verso 2 entendemos también algo muy importante. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Y debemos entender que Dios pesa a los corazones. Él mira las intenciones del corazón. ¿Y a qué se refiere este pasaje? Cada cual cree que lo que hace está bien. Hay personas que dicen, no, es que está bien lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay personas que, un ejemplo, son machistas y piensan que eso es ser correcto, ser machistas y pasar por encima de la mujer, decir esas palabras. Y piensan así porque hay un velo en sus ojos. Piensan que la soberbia, el hablarle a los empleados duro, golpeado, tratarlos mal, es el lugar que tiene que tener un líder o un jefe. Pero no es así, el Señor es quien califica realmente las intenciones, qué es bueno, qué no es bueno. Yo creo y yo pienso, es algo que a veces usamos muy a menudo. Yo creo, yo pienso, yo opino cuando hacemos ¿y a qué se refiere? Que nos basamos en nuestra opinión, o lo que yo opino, lo que yo pienso, por encima de lo que realmente Dios piensa para nosotros. Y creemos que ese es el camino correcto, hacemos una propia opinión, creemos que esa es la verdad. Y no es así, cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestras vidas. Hay algo que sucede y es que ya no caminamos o tomamos nuestras decisiones o pensamos si es bueno o malo según nuestra opinión, sino según quién, la palabra de Dios. Entonces Dios hace un diagnóstico del estado espiritual
de nuestra vida, de nuestras obras, y realmente Él dice, esto sí es bueno, esto sí es correcto, porque hay veces que decimos, es que yo estoy ayudando a alguien, pero realmente ¿cuál es la intención de tu corazón? Si hay una intención correcta, los planes que tienes son originados por motivaciones puras o egoístas, solamente Dios lo conoce. Que había algo y en esos temas de política y esos temas, y le hacían una entrevista a alguien y decía, ¿cómo ganan más votos? Alzando niños, diciendo tales palabras, ayudando, entonces hacían como una entrevista y se daba que la intención de hacer esas actitudes o esas áreas que a los ojos se ven bonitas, no era más que ganar votos, se podría decir. Entonces lo que se refiere a Dios, realmente cuál es la intención del corazón, y solamente Dios puede determinar qué realmente es bueno, qué realmente es correcto. Amén. En el verso 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Y este es un pasaje que a veces uno lee y no ve, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo entiendo? Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Entonces todo lo que está en la tierra es planeado no para ti, sino para Él. Pero dice, aún el impío para el día malo. ¿Y qué quiere decir eso? En la dirección de Dios está incluida los malvados, en el plan de Dios está aún incluido aquellas personas que son malas. Y Dios realiza su voluntad utilizando a todas las personas del mundo. Y yo recuerdo que en nuestras vidas, yo creo que en tu vida, como en mi vida, han habido personas que han tenido malas intenciones. Han habido personas que son malas, han habido personas que se han intentado aprovechar de nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. Pero entiendo que esas personas en algún momento han sido un propósito de Dios para moldear nuestro corazón. Entonces, aún la persona mala la utiliza ¿para qué? Para formar nuestra vida, para formar nuestro carácter. Él la utiliza para que Dios pueda hacer su voluntad en esta tierra y en tu vida. Yo recuerdo que alguna vez tuve un jefe que, wow, era algo pasado, algo fuerte. Recuerdo que hasta no me pagaron, como de 3 meses, no me pagaron una contabilidad que llevaba de una empresa. Y yo recuerdo que eso fue algo duro, porque fueron momentos difíciles económicamente, momentos difíciles que tocaba ir a organizar y hacerle, y realmente no había eso, pero en medio de eso Dios me dio buenos amigos, pude predicar la palabra de Dios, fue momentos muy especiales donde entendí lo que Dios quería hacer en mi vida, el llamado que Dios tenía para mi vida, los momentos difíciles que tuve que vivir y ver cómo Dios estuvo ahí a mi alrededor. Entonces, hoy puedo entender que Dios también utiliza a esas personas para un propósito en nuestras vidas, para ayudarnos, para enseñarnos, para mostrar un ejemplo de lo que no debemos hacer, lo que no debemos permitir. Y es algo muy especial. Entonces, cuando vivas una situación así, así sea difícil, siempre recuerda darle gracias a Dios, porque Dios, aún en medio de esa situación, Él está ahí. Amén. El verso 5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Wow. Y eso es algo que tú tienes que examinar hoy en día. Y examinar si tu corazón hay altivez. Si en tu corazón hay orgullo, si en tu corazón hay arrogancia, altivez, soberbia. ¿Qué hay en tu corazón hoy? Porque hay algo que Dios abomina, algo que Dios detesta, se puede decir, es la persona que tiene esas características en su corazón. Y el Señor detesta a los orgullosos, los arrogantes, los altivos, los soberbios. El Señor detesta a los que se creen mejor que los demás. Ciertamente recibirán ¿qué? Su castigo. Porque es una persona que no se somete a la voluntad de Dios. Es una persona que no está bajo la autoridad de Dios. Se cree aún más que Dios y más que los demás. Y es algo triste. Hoy en día uno piensa que no hay personas así, pero día a día conocemos personas que presentan esas actitudes en el corazón. Y cuando tú y yo comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de buscar ese lugar secreto, a dejar de congregarnos, a dejar de leer la palabra, comenzamos a permitir picos de altivez y picos de orgullo en nuestras vidas. Momentos donde quiere florecer eso en nuestra vida y eso no está correcto. Gracias a Dios, Dios nos da a nuestra esposa, nuestros hijos, amigos, familia para decirnos, oye, eso no está bien. Y a veces Dios utiliza a esas personas para volvernos a alinear el camino correcto. Pero es muy importante que tú tienes que tener claro que es tu responsabilidad.
Y que si permites eso en tu corazón, hay habrá momentos donde puede tu corazón ponerse como piedra, insensible a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Amén. El verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vuelve a leer, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces vemos que cuál es la manera de corregir el error o el pecado de alguien. Primeramente diciendo la verdad. Pero esa verdad es ¿en qué? En misericordia. Intentando que Dios va a hacer un cambio en esa persona. Teniendo confianza que Dios va a hacer algo en esa vida. Que esa persona va a entender que si le digo su error, su pecado, no es para lastimarlo, no es para tocar esa llaga y chuzarla, lastimarla más y agrandarla más, sino para decirle, oye, hay una herida en tu corazón, hay una herida en tu vida y Dios quiere sanarla. El pecado trae muerte y consecuencias. Es el momento de alinear tus pasos, de caminar correctamente. No puedes seguir viviendo una doble vida. No puedes seguir viviendo lo que estás haciendo. Es el momento de realmente que camines por el camino correcto. Y si con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando tenemos ese temor es reverencia a Dios, es amor a Dios, es respeto a Dios. Nos apartamos del mal cuando conocemos ese temor de Dios. Entonces, hoy Dios quiere perdonar nuestros pecados con verdad, pero también con misericordia. Pero para alejarse del pecado hay que adorarlo constantemente a Dios, buscarlo constantemente a Dios, acercarnos a Dios. Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia hasta que mi mujer cambie. Yo voy a la iglesia hasta que pueda dejar este vicio, pueda dejar este mal genio, pueda dejar esta cosa. Y muchas personas me dicen así, cuando a veces predicamos en casas, evangelizamos, dicen, no, es que yo tengo muchas cosas, no, yo voy a buscarlo después. Pero yo siempre les digo, después puede ser muy tarde. Y la iglesia es un hospital del alma, donde no van los santos, sino vamos pecadores a ser cambiados, restaurados por Dios. A entender que Dios en medio de su palabra nos sana, en medio del mensaje nos corrige, en medio de la palabra edifica nuestras vidas, nos fortalece para vencer la tentación, para ser libres del pecado. Y eso es lo que Dios hace en la iglesia. Entonces, a veces tenemos esas mentalidades, esos pensamientos, esos velos en nuestros ojos que no nos hacen entender cuál es el propósito de Dios por medio de la iglesia. La iglesia, la asamblea, es un grupo de personas que quieren buscar a Dios y que Dios hable a sus vidas, que Dios los aliente, que Dios los limpie, que Dios los corrige. No es un lugar de santos, es un lugar donde somos santificados, que la diferencia. Día a día somos limpiados por su palabra, por su sangre, por su presencia. Amén. El verso 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Pues cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando alegramos el corazón de Dios, hasta nos hace estar en paz con nuestros enemigos. Y eso es importante. Cuando buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, Dios calma hasta la dureza del corazón de aquellos que nos lastiman. Dios cambia las situaciones, Dios cambia, nos ayuda a estar en paz con los que nos lastiman, nos ayuda a perdonarlos y a sanar aún los corazones de ellos por medio de ese gozo que Él da. Tienes personas con las que tienes dificultades para llevarte hoy en este momento. Personas que dicen, uy, no lo paso. No, esa persona en la oficina, en el trabajo, en la casa, no sé, hay personas que de pronto tienen esa dificultad. Y Dios te dice, alégrate en Dios, descansa en Dios, confía en Dios, que Dios va a traer paz a tu vida, así mismo traerá paz a ellos, amén. Y eso es bonito, eso es como una atmósfera, se podría decir, o como te digo, como algo que se contagia a uno y contagia a los demás. Yo recuerdo que había momentos que cuando estaba en una oficina trabajando, el ambiente se ponía pesado y yo lo que hacía era, Señor, te entrego este momento. Y yo llegaba con gozo, con alegría, con paz y era algo que se transmitía a los demás y el ambiente laboral cambiaba, la situación cambiaba. Aún llegar a la persona que era un poco difícil, no le damos lugar a eso porque estábamos concentrados en trabajar y en alegrar a Dios, en obedecer a Dios, en tocar temas de Dios, en amar a Dios. Y es algo muy especial que de pronto tú tienes que vivir en este momento. Alégrate en Dios, descansa en Dios. El verso 8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
¿Y a qué se refiere este pasaje? Es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho, pero estafando. Entonces, mejor lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y esto es algo muy importante. Mucha gente, no mucha gente, hay personas que quieren ganar mucho, quieren tener mucho dinero, sin importar las consecuencias, sin importar cómo lo logren, cómo lo hagan. Quieren hacerlo de una manera incorrecta. Y cuando leemos la palabra de Dios es algo que, ay, 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 Dios corrige eso. En Habacuc capítulo 2, verso 9, están los ay de Dios, o sea, los jalones de oreja de Dios. Ay, 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 eso no se hace, eso no es correcto. Y uno de ellos dice, en Habacuc 2:9 dice, oye tú que te enriqueces aprovechándote de los demás. Con eso solo consigues arruinar tu casa. ¿Pensaste que colocando tu nido así de alto quedarías a salvo del peligro? Entonces es un llamado de atención a aquellos que ganan dinero, hacen su fortuna, aprovechándose de los demás, estafando a los demás, eh, hiriendo a los demás. Entonces es algo que no está bien y que a veces piensa uno y dice, uy, esa persona cómo roba, cómo hace eso, cómo es de, cómo se diría, cómo es de cínico, cómo es de agariento, no sé, cómo es que hay gente que roba hasta de frente. Y vemos que nada hace el Estado, vemos que no hace nada la policía, vemos que nada hace nadie, nadie hace justicia, pues quiero decirte algo que Dios sí hará justicia y Dios lo hará en su tiempo. Y a veces no debemos estresarnos por eso, sino debemos orar por eso para que eso cambie esa situación. Pero no te cargues eso, no te tomes eso a tan a pecho, sino entrégale eso a Dios y tú haz el papel que Dios te ha dicho. Amén. El verso 11 dice, peso y balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Entonces vamos a volver a leer, peso y balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. El Señor exige el uso de pesas y balanzas que exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Y esto me encanta porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios correcto, Dios es un Dios que busca que todo sea en la exactitud, en la medida correcta para nuestras vidas. Asimismo, nuestra vida debe hacerse de una manera correcta. Acá habla del peso, la balanza. Y en los tiempos de Jesús, aún en estos tiempos, le ponían falso peso a la balanza para cobrar más, para aprovecharse de los demás. Así un poco alguien me decía y escuchaba una prédica, un mensaje en un curso de, sí, de predicación y la persona hablaba de un tema, creo que estábamos estudiando el libro de Oseas, me parece, y hablaba y daba un testimonio diciendo que iba a algunos lugares de Ibagué donde vendían algunos productos alimenticios y comida y que el padre le decía, no, todos esos lugares, las balanzas están trocadas para robar, para que el peso sea falso. Y ella decía, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Dios, una palabra de Dios decía, ojo con eso, ten cuidado con eso. Y como hoy en día todavía se vive esa triquilueña, ese robo, esa manera de estafar. Entonces Dios, la palabra de Dios, entendemos que la palabra de Dios es viva hoy y siempre. Y Dios la escribió no solamente para esa época, sino para la época de hoy, para hacernos realmente recapacitar y cambiar. Y cuando leo eso entiendo que Dios quiere que tengamos nuestra vida en integridad en todos los aspectos, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, que seamos correctos, lo más correcto que podamos. Y aún en los acuerdos de nuestros negocios sean limpios, es lo que trata de decir aquí, todo negocio sea limpio, todo negocio que hagamos sea lo más honesto y puro que podamos hacer. Amén. El verso 10 dice, del 10, 12, 13, 14 y 15, hablan de un tema similar, y es el tema que creo que se titula, aunque lo hemos visto en todo este tema, la autoridad de Dios, el señorío de Dios. Y en este verso dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no predicará su boca. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no predicará su boca. El verso 2 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. El verso 3 dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto.
El verso 14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo evitará. El verso 15, la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Cuando leemos este pasaje vemos un papel fundamental en la vida de una nación, en la vida de un pueblo, y es el tema del liderazgo, el tema de esa mayordomía que Dios da a alguien, a una persona sobre un pueblo, sobre una nación. En este caso está hablando de los reyes. Dios utiliza a los reyes de este mundo para levantar la justicia, para hacer lo correcto, para transformar el pueblo, para moldear el corazón. Dios dará a reyes según su corazón. Hay un pasaje que se refiere a eso. Y por eso debemos orar mucho por nuestros corazones y pedirle a Dios que podamos votar de la manera correcta y podamos vivir de la manera correcta para que Dios dé hombres realmente en ese lugar de que amen al pueblo, que amen a Dios y que reflejen a Dios. Y por eso los líderes deben acercarse a aquel que es líder, a aquel que es presidente, a aquel que es alcalde, gobernador, aquel que está a cargo de un grupo de personas en su empresa, en su trabajo. Son personas que debemos buscar más y más a Dios, más la palabra de Dios. Debemos buscarlo más a Él porque es un lugar en el cual tenemos mayor responsabilidad ante Dios por su pueblo. Cuando leemos estos pasajes vemos el lugar del rey, el lugar que él tiene, que él toma sobre la nación y la responsabilidad que tiene no solamente el rey, sino nosotros como se podría decir súbditos o como personas en responder a aquellas leyes y normas que ellos dan. ¿Qué estás haciendo como líder? Es la pregunta que podemos preguntarnos. Suena rebelde, suena extraño. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo como líder? ¿Estás sirviendo a los demás de la manera justa y correcta? ¿Estás siendo ese buen jefe, ese buen gobernante, ese buen hombre que dirige su casa con temor y respeto de Dios? Es muy importante tener esto claro. Dios utiliza a los reyes o los presidentes, alcaldes, gobernantes de este mundo para levantar ¿qué? Justicia. Tristemente algunos no lo hacen de la manera correcta, pero Dios hará justicia en su manera. Romanos 13, 15, perdón, 13, capítulo 13, del 1 al 15, del 1 al 5, nos habla de ese papel del rey, del gobernante, y cuál es nuestro papel como personas. Y es muy importante que lo lean y lo mediten y lo estudien. Lo va a leer para que podamos comprenderlo un poco. Dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, a las que hay por Dios ha sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es siervo de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces vemos este mandato que Dios da es de obedecer nuestras autoridades. Obviamente aquí habla una autoridad que está bajo la autoridad de Dios. Y por eso debemos someternos a toda autoridad que Dios ha puesto. Tú dirás, hay autoridades que realmente no están bajo la autoridad de Dios y el respeto de Dios, pero en medio de eso debemos pedirle a Dios sabiduría que lo que vayamos a obedecer, vayamos a hacer, a someternos, sea dado por Dios, sea una dirección de Dios. Amén. Entonces quiero invitarnos a que realmente meditemos en esta palabra que hoy Dios nos ha dado en todo este libro de Proverbios, capítulo 16, del 1 al 15, donde nos habla de la autoridad de Dios, nos habla del poder de Dios, nos habla de ese respeto que debemos tener, esa obediencia a Dios y cómo debemos actuar cada día en nuestra vida. Amén. Quiero invitarlos entonces en esta hermosa mañana que le entreguemos este momento a Dios y que oremos y que le pidamos a Dios por lo que va a suceder este domingo en las urnas, por lo que va a suceder en Colombia, que seamos muy sabios
que votemos a conciencia, que hay gente que a veces uno escucha y dice, no, es que yo voy a votar por ese porque Julanito me dijo, porque va a ayudar a mi papá, porque va a ayudar a mi mamá, porque esto, por aquello. Y realmente eso no es lo correcto. Realmente tú tienes que sentarte, analizar las propuestas y principalmente orar, que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Hay gente que va a votar por uno porque está cansado de la situación y quiere ver un cambio diferente. Otra persona sin entender que puede ser aún peor o puede ser mejor. Pero solamente Dios conoce el corazón de las personas y Dios conoce realmente qué puede suceder. Por eso quiero invitarte a que seas consciente de la decisión que vayas a tomar. Y el mayor consejo que te doy es que en tu votación votes por personas que amen a Dios, busquen a Dios, que reflejen algo de Dios, y en medio de esos 5, 6, 10 que haya, no hay casi ninguno. Intente mirar cuál de todos es el que realmente más se acerca a representar a Dios en esta tierra. Entonces vamos a orar y vamos a entregarle este momento a Dios. Y quiero invitarte que en medio de tu oración estés haciendo plegarias por nuestra amada Colombia, por nuestra nación, por cada uno de sus corazones y por cada una de las familias que tenemos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi amado Rey, porque tú hoy nos has hablado sobre tu autoridad, Señor. Nos has hablado sobre tu poder, Señor. Nos has hablado sobre tu dirección, Señor. Nos has hablado de muchas cosas hermosas, Señor, en las cuales tú nos enseñas que tú aborreces, tú no quieres a las personas soberbias, orgullosas, altivas, arrogantes o soberbias, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas perdonando, Señor, si en nuestra vida hemos permitido el orgullo, la soberbia, la altivez, Señor. Si hemos sido en esa área, hemos fallado, Señor. Danos un corazón, por lo contrario, humilde, un corazón sencillo, un corazón enseñable, un corazón que perdona, un corazón que reconoce, un corazón que no se cree más que los demás, un corazón que realmente quiere levantar, animar, fortalecer a otros, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu luz a nuestras vidas, como tú lo has hecho, Señor. Hoy te pido que tú nos des un corazón obediente a tu palabra, Señor, un corazón que no planea egoístamente sus decisiones o nuestros planes, sino que realmente va primeramente a ti, entendiendo que tú das respuestas, Señor. Gracias porque tú, Señor, afirmas nuestros pasos, Señor, y nos guías por pasos correctos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y enderezas cada paso que damos, Señor, llevándonos a una dirección correcta, Señor. Gracias porque tú, por medio de la palabra, nos has enseñado realmente qué es lo bueno y qué no lo es, Señor. Nos has abierto los ojos para entender que hay cosas que estábamos permitiendo en nuestra vida, que aparentemente pensábamos que era algo correcto, pero cuando leemos la palabra de Dios, nos dice, ese no es el camino. El camino es la santidad, el camino es la verdad, el camino es la justicia, el camino es la bondad, el amor, tener paciencia, ser bondadosos, benignos. Tú nos enseñas muchas cosas, Señor, que de pronto en otro tiempo pensábamos que era algo bueno, pero cuando leemos la escritura, cuando leemos tu palabra y cuando tu presencia llega, nos hace realmente comprender y entender cuál es el camino correcto, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor. Gracias porque tú pesas nuestros corazones, nuestras intenciones, las mides, Señor, y nos muestras cuál realmente es el camino correcto que debemos tomar, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú guíes la vida de cada familia, Señor, de cada persona, Señor, que tú les des un limpio corazón, Señor, que tú, Señor, habites en sus corazones y que cada uno tenga el temor de Jehová, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor, y guíalos, Señor, y que cada uno entendamos que de pronto habrán personas a nuestro alrededor que vendrán con la intención de lastimarnos, de herirnos, Señor, de alejarnos de muchas cosas, de hacernos sentir mal, sin entender que a veces tú utilizas a esas personas también para moldear nuestro corazón, para formar nuestro carácter, para hacernos mejores personas, para ver ese reflejo de lo que no debemos hacer, Señor. Entendiendo que en todo momento, aún en momentos difíciles, debemos darte gracias, Señor. Debemos estar alegres, Señor. Debemos pedirte, Señor, que tú des un corazón lleno de alegría, Señor, y de felicidad en medio de la adversidad, que aún así cambiarás el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. Te entregamos hoy este momento, Señor, te entregamos nuestra nación, Colombia, Señor. Pedimos que Colombia pueda escoger de la mejor manera, que realmente Colombia, Señor, nuestra nación pueda tomar decisiones sabias, Señor. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad, Señor,
en la vida de tu nación, Señor. Que tú seas cuidando, Señor, nuestros corazones, Señor, de tomar decisiones equivocadas, Señor. Que realmente seamos conscientes de lo que vayamos a hacer, Señor. Bendice cada familia que hoy se conectó, cada hombre, cada mujer, cada niño, joven, Señor. Y te pido que tu presencia sea bendiciéndolos, que tu presencia sea guiándolos, Señor. Damos gracias. Amén y amén. Bueno, más familias, espero que esta hermosa mañana ha sido una mañana muy especial, que este mensaje quede en sus corazones, impregnado en sus vidas para el día a día vivir. Los quiero mucho y nos vemos hoy en el ayuno a las 10 de la mañana. Nos vemos mañana con toda la familia en la iglesia. No me decir, pastor, es que no pude porque tuve que ir a votar. Pues va y vota temprano y lo espero en la iglesia. O después de la reunión sales a votar. Es un deber que tenemos, un compromiso también con Dios de congregarnos y también de tomar esa decisión de votar. Entonces quiero invitarlos que organices tu tiempo, que sea un tiempo muy organizado para que tú puedas realmente asistir a la iglesia y estar ahí. Los quiero mucho, familia, Dios los bendiga. Recuerden estar ahí juiciositos en oración. Recuerden seguir con sus devocionales diarios en su casa, con ese compromiso de buscar a Dios y estar firme. Recuerden que cualquier situación que necesiten pueden escribirnos, cuentan con nuestras oraciones. Estaremos ahí orando por cada uno de ustedes. Los quiero mucho y tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones. Buenos días. Eh, Mauricio, no he podido ubicar